¿Alguna vez has sentido que la pereza te está robando la vida? Que cada mañana prometes cambiar, pero al llegar la noche sigues siendo la misma persona. Que hay algo dentro de ti, una fuerza invisible, que te mantiene paralizado mientras el mundo avanza sin ti. ¿Sabes cuál es la verdad que nadie te dice? Que la pereza no es tu enemigo. Es solo un síntoma. Un grito desesperado de tu alma diciéndote que estás viviendo en contradicción con las leyes universales que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Lo que estás a punto de escuchar no es un sermón. No es un discurso motivacional que te hará sentir bien por 5 minutos y luego te dejará igual. Esto es la historia real de Mateo Sánchez, un hombre de 38 años que perdió todo por culpa de la pereza. Su negocio, su familia, su dignidad, su alma. Mateo llegó a un punto donde ya ni siquiera podía mirarse al espejo. Pasaba 18 horas al día en la cama, viendo videos en su teléfono, mientras las facturas sin pagar se acumulaban en la mesa. Su esposa lo había dejado. Sus hijos ya no lo llamaban. Sus padres habían perdido la esperanza. Pero entonces sucedió algo que la ciencia no puede explicar. Una noche, en el momento más oscuro de su vida, cuando Mateo había decidido que ya no valía la pena seguir viviendo, tuvo un encuentro. Un encuentro con algo, o alguien, que le reveló el secreto más poderoso del universo. El método definitivo de Dios para vencer la pereza. Y no es lo que piensas. No es disciplina. No es fuerza de voluntad. No es levantarse a las 5 de la mañana ni hacer listas de tareas. Es algo mucho más profundo. Algo que, cuando lo entiendas, no solo vencerás la pereza, sino que desbloquearás un poder dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. En los próximos 50 minutos, vas a descubrir cómo Mateo pasó de ser un hombre que no podía ni levantarse de la cama a construir un imperio. Pero más importante que eso, vas a descubrir el principio universal que él aplicó. El mismo principio que los grandes maestros espirituales han usado durante milenios. El principio que está escrito en las leyes del universo y en las escrituras sagradas. Te advierto algo. Esta historia va a incomodarte. Va a hacerte ver verdades sobre ti mismo que has estado evitando. Pero si tienes el valor de quedarte hasta el final, si tienes la humildad de aplicar lo que vas a aprender, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque la pereza no es tu destino. Es solo una ilusión. Y hoy vas a descubrir cómo romperla. Antes de comenzar, si sientes que esta historia llegó a ti por algo más que casualidad, si algo dentro de ti sabe que necesitas escuchar esto hoy, dame una señal. Suscríbete a Relatos con Sabiduría, activa la campanita y dale like a este video. Porque según las leyes de la atracción, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y esta historia puede ser el maestro que has estado buscando sin saberlo. Ahora sí, vamos a donde todo comenzó. Al infierno personal de Mateo Sánchez. Monterrey, México. Agosto de 2020. Mateo Sánchez abrió los ojos a las 3 de la tarde. Otra vez. La luz del sol entraba por las cortinas sucias de su departamento de un solo cuarto, iluminando el desorden de platos sucios, ropa tirada y botellas vacías de refresco. El teléfono vibró en la mesa de noche. 17 llamadas perdidas. 12 mensajes de texto. Todos de personas a las que les debía dinero. Todos de oportunidades que había dejado pasar. Todos recordatorios de que era un fracaso. Mateo los ignoró. Como siempre, tomó su teléfono y abrió YouTube. 6 horas después, seguía ahí, en la misma posición, viendo videos sin sentido, sintiendo su vida escurrirse entre los dedos como arena. Pero no siempre había sido así. Hace 5 años, Mateo era un hombre diferente. Tenía una empresa de diseño gráfico que facturaba más de $50,000 al mes. Una esposa hermosa llamada Patricia. 2 hijos pequeños, Santiago y Emilia. Una casa en una buena zona. Respeto. Propósito. Vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo un hombre exitoso se convierte en un fantasma de sí mismo? La respuesta es más compleja de lo que parece. Y más simple también. Todo comenzó con una pequeña mentira que Mateo se dijo a sí mismo. Mañana empiezo. Tenía un proyecto importante que entregar. Pero estaba cansado. Había trabajado mucho. Merecía un descanso. Solo un día. Mañana lo haría. Pero mañana nunca llegó. Ese proyecto se retrasó. El cliente se molestó.
Perdió el contrato. Pero Mateo se dijo, no importa, conseguiré otro. Excepto que no lo consiguió. Porque ya había activado algo dentro de él. Un patrón. Un circuito neuronal que dice, puedes dejarlo para después. Siempre hay más tiempo. Un proyecto se convirtió en 2. 2 en 5. 5 en la pérdida de su negocio. Patricia trató de ayudarlo. Le rogó que buscara ayuda. Que hablara con alguien. Que hiciera algo. Pero Mateo solo se enojaba. Le decía que no entendía. Que él sabía lo que hacía. Que pronto todo mejoraría. Pero no mejoró. El dinero se acabó. Las peleas aumentaron. Los niños empezaron a preguntar por qué papá siempre estaba de mal humor. Por qué papá ya no jugaba con ellos. Por qué papá se quedaba en pijama todo el día. Una noche, hace 2 años, Patricia tomó a los niños y se fue. Dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Mateo, te amo. Siempre te amaré. Pero ya no puedo ver cómo te destruyes. Y no puedo dejar que nuestros hijos crezcan pensando que esto es normal. Que un hombre puede simplemente rendirse y abandonarse. Cuando estés listo para luchar por ti mismo, aquí estaré. Pero hasta entonces, no puedo quedarme. Mateo leyó esa carta 1000 veces. Y cada vez, en lugar de despertarlo, lo hundió más profundo. Porque ahora no solo había perdido su negocio, había perdido su familia. Y eso confirmaba lo que siempre había sospechado en el fondo, que no valía la pena, que era un fracaso, que era más fácil simplemente dejar de intentar. Se mudó a ese departamento pequeño. Vivía de los ahorros que le quedaban y de trabajos freelance esporádicos que apenas terminaba. Aumentó 20 kilos. Dejó de bañarse todos los días. Dejó de verse con amigos. Dejó de contestar llamadas. Se convirtió en una sombra. Un fantasma habitando un cuerpo que ya no sentía como suyo. Y lo peor de todo es que sabía que estaba mal. Sabía que debía hacer algo. Cada noche, antes de dormir, se prometía a sí mismo que mañana sería diferente. Que mañana se levantaría temprano, haría ejercicio, trabajaría, llamaría a sus hijos. Pero cuando llegaba la mañana, ese conocimiento desaparecía. Como si otra persona tomara control de su cuerpo. Una persona que solo quería quedarse en la cama. Que solo quería escapar. Que solo quería, nada. Y así pasaron 2 años. 730 días de promesas rotas. De oportunidades desperdiciadas. De vida no vivida. Hasta que llegó aquella noche de octubre. La noche que cambiaría todo. La noche en que Mateo descubriría que la pereza no es lo que todos creen. Y que existe un método, una ley universal, un principio divino que, cuando se entiende correctamente, hace que la pereza sea literalmente imposible. Pero para llegar ahí, Mateo primero tendría que tocar fondo. El fondo más profundo que un ser humano puede tocar. 15 de octubre de 2022. Mateo llevaba 3 días sin salir del departamento. Ni siquiera para comprar comida. Había pedido todo por aplicación. Pizza. Hamburguesas. Comida chatarra que lo hacía sentir peor pero que al menos llenaba el vacío por unos minutos. Su cuenta bancaria tenía $300. El alquiler vencía en una semana. No tenía de dónde sacar el dinero. Había llamado a su padre 2 días antes, rogándole que le prestara. Su padre, con voz cansada y rota, le había dicho algo que todavía resonaba en sus oídos. Mateo, ya no puedo seguir salvándote. He gastado todos mis ahorros tratando de ayudarte. Tu madre llora todas las noches por ti. Y tú sigues igual. No es dinero lo que necesitas, hijo. Es algo más. Algo que yo no puedo darte. Porque solo tú puedes dártelo. Y colgó. Esa noche, Mateo se sentó en el borde de su cama, mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba. Millones de personas viviendo sus vidas. Trabajando. Amando. Construyendo. Soñando. Y él ahí. Paralizado. Muerto en vida. Tomó su teléfono y abrió Instagram. Error. Vio fotos de sus antiguos compañeros de universidad. Ahora tenían empresas exitosas. Viajaban. Tenían familias felices. Sonreían con esa sonrisa de personas que saben que están cumpliendo su propósito. Y entonces vio algo que lo partió en 2. Una foto de Patricia. Con alguien más. Un hombre sonriente,
de traje, con Santiago y Emilia. Los cuatro en un parque, riendo. La descripción decía: la vida me ha dado una segunda oportunidad de ser feliz. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. No era celos. Era peor. Era la confirmación absoluta de que la vida seguía sin él. Que él era reemplazable. Que su ausencia no importaba. Que el mundo giraba perfectamente bien sin Mateo Sánchez. Y en ese momento, una voz oscura en su mente susurró algo que había estado susurrando durante meses pero que él había ignorado. ¿Para qué seguir? Ya lo perdiste todo. Ya no le importas a nadie. Eres una carga. El mundo estaría mejor sin ti. Mateo se levantó. Caminó hacia el baño. Abrió el botiquín. Ahí estaban las pastillas para dormir que había comprado hace semanas cuando el insomnio lo atormentaba. 30 píldoras. Más que suficientes. Las puso sobre el lavabo. Llenó un vaso con agua. Y se quedó ahí, mirándolas, sintiendo que era el camino más fácil. El final del sufrimiento. El final de la vergüenza. El final de esta batalla que ya no tenía fuerzas para pelear. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de tomarlas, algo inexplicable sucedió. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no contestaba. Eran cobradores. Eran problemas. Pero algo, una fuerza que no podía explicar, lo hizo contestar. Bueno, dijo con voz apagada. Hubo un silencio del otro lado. Y luego, una voz de hombre, profunda, cálida, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Mateo, ¿sabes por qué no puedes moverte? Mateo se congeló. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? No importa quién soy. Importa que respondas mi pregunta. ¿Sabes por qué no puedes moverte? ¿Por qué cada mañana prometes cambiar y cada noche sigues siendo el mismo? Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Mateo. No lo sé. Creo que simplemente, soy débil. Soy un fracaso. No, dijo la voz con firmeza. No eres débil. Estás desalineado. ¿Desalineado? ¿Qué significa eso? Significa que estás viviendo en contradicción con la ley más poderosa del universo. La ley que Dios estableció antes de crear el primer átomo. Y cuando vives en contradicción con esa ley, tu propia energía se vuelve contra ti. Tu cuerpo se paraliza. Tu mente se nubla. Tu alma se apaga. No porque seas débil, sino porque el universo está tratando de despertarte. Mateo no entendía nada, pero algo en esas palabras resonaba en un lugar profundo dentro de él. ¿Cuál ley? ¿De qué está hablando? La ley del propósito alineado. Escucha bien, Mateo, porque esto es lo que nadie te ha dicho. La pereza no existe. Lo que llamas pereza es simplemente tu alma negándose a mover tu cuerpo en una dirección que contradice tu propósito divino. Es un mecanismo de protección, no un defecto. No entiendo. Piensa en esto. Cuando un niño juega, puede estar activo durante 12 horas sin parar. ¿Por qué? Porque está alineado con su naturaleza. Está haciendo lo que su alma quiere hacer. Pero dile a ese mismo niño que se siente a hacer tareas aburridas, y de repente está cansado. ¿Cambió su energía? No. Cambió su alineación. Mateo se sentó en el borde de la bañera, todavía sosteniendo el teléfono, las pastillas olvidadas sobre el lavabo. Entonces, está diciendo que no hago las cosas porque no son lo que debo hacer. Estoy diciendo que has pasado los últimos años tratando de motivarte para hacer cosas que tu alma sabe que son equivocadas. No porque sean malas, sino porque no son tuyas. No son tu propósito. Y cuando intentas forzarte a vivir un propósito que no es el tuyo, el universo te paraliza. Es su forma de decirte, detente, recalibra, encuentra tu verdad. Pero yo tenía un negocio exitoso. Tenía una familia. ¿Cómo puede ser? Ese no era mi propósito. ¿Exitoso según quién, Mateo? ¿Según la sociedad? ¿Según tus padres? ¿O según tu alma? Responde honestamente. Cuando tenías ese negocio, cuando vivías esa vida, ¿sentías que estabas haciendo lo que naciste para hacer? ¿O sentías que estabas cumpliendo con expectativas? La pregunta golpeó a Mateo como un rayo. Porque la verdad que nunca se había atrevido a admitir,
era que siempre se había sentido vacío. Incluso en el éxito. Incluso cuando tenía todo lo que se suponía que debía hacerlo feliz, había un hueco. Una sensación constante de estar viviendo la vida de otra persona. Dios mío. Susurró Mateo. Tiene razón. Siempre me sentí así. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro mi propósito? Esa, Mateo, es la pregunta correcta. Y cuando estés listo para escuchar la respuesta, la recibirás. Pero primero, tienes que hacer algo. Algo que demostrará al universo que estás listo. ¿Qué? Tira esas pastillas. Ahora. Mateo miró las pastillas sobre el lavabo. ¿Cómo sabía esta persona lo que estaba a punto de hacer? ¿Cómo? No importa cómo. Tíralas. Elige vivir. Elige creer que hay un plan para ti. Y entonces, el universo se moverá. La ley de la atracción responderá. Y lo que necesitas saber llegará a ti. Con manos temblorosas, Mateo tomó las pastillas y las tiró al inodoro. Las vio desaparecer con el agua. Ya está, dijo, su voz quebrándose. Bien. Ahora acuéstate. Duerme. Y cuando despiertes mañana, no te levantes de la cama hasta que respondas esta pregunta. Si tuvieras $1,000 millones y pudieras hacer cualquier cosa sin preocuparte por el dinero, ¿qué harías con tu tiempo? La respuesta a esa pregunta es tu brújula. Es tu propósito. Y una vez que lo sepas, todo cambiará. Espere, no cuelgue. ¿Quién es usted? Hubo una pausa. Soy lo que necesitabas escuchar en el momento que necesitabas escucharlo. Llámame mensajero. Llámame coincidencia. Llámame como quieras. Pero recuerda esto, Mateo. El universo siempre está hablándote. La pregunta es, ¿estás escuchando? Y la línea se cortó. Mateo se quedó ahí, en el silencio de su baño, sosteniendo el teléfono, sintiendo que algo monumental acababa de suceder. No sabía si había sido real o si su mente quebrada había alucinado toda la conversación. Pero algo había cambiado. Por primera vez en 2 años, sintió algo además de desesperación. Sintió curiosidad. Y esa pequeña chispa de curiosidad sería suficiente para encender un fuego que consumiría toda su antigua vida y daría nacimiento a una nueva. Mateo no durmió esa noche. Se quedó despierto, acostado en su cama, mirando el techo, repitiendo una y otra vez la pregunta que aquel extraño le había hecho. Si tuvieras $1,000 millones y pudieras hacer cualquier cosa sin preocuparte por el dinero, ¿qué harías con tu tiempo? Era una pregunta simple, pero mientras más la pensaba, más profunda se volvía. Durante años, Mateo había pensado que su problema era la falta de motivación, que si tan solo pudiera obligarse a hacer las cosas, todo mejoraría. Había leído libros de productividad. Había intentado técnicas de gestión del tiempo. Había puesto alarmas. Había hecho listas. Nada funcionaba. Porque, como esa voz le había dicho, estaba tratando de motivarse para hacer cosas que su alma no quería hacer. Pero entonces, ¿qué quería hacer su alma? Mateo cerró los ojos y se hizo la pregunta honestamente. Sin filtros. Sin pensar en lo que era práctico o realista. Sin pensar en lo que otros esperaban de él. Si tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué haría? Y la respuesta llegó. Clara. Inmediata. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser escuchada. Escribiría. Cuando Mateo era niño, escribía historias. Cuentos. Aventuras. Pasaba horas creando mundos en su cuaderno. Era lo único que hacía sin que nadie le dijera. Lo único que lo hacía perder la noción del tiempo. Lo único que lo llenaba de una alegría inexplicable. Pero cuando creció, todos le dijeron que escribir no era una carrera real, que no iba a ganar dinero con eso, que tenía que ser práctico, que estudiara algo útil. Así que estudió mercadotecnia. Consiguió un trabajo corporativo. Eventualmente abrió su empresa de diseño gráfico. Hacía lo que debía hacer. Lo que era lógico. Lo que era esperado. Pero su alma nunca dejó de querer escribir. Y cuando abandonó su negocio, cuando perdió todo, no fue porque fuera perezoso. Fue porque su alma se negaba a seguir viviendo una mentira. Se negaba a desperdiciar energía en algo que no era su verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Porque lo entendió.
La pereza no era su enemigo, era su guía. Era su alma gritándole que se detuviera, que reconsiderara, que encontrara su camino real. Cuando el sol comenzó a salir, Mateo se levantó de la cama. Por primera vez en meses, no sintió ese peso aplastante, esa resistencia, esa fuerza invisible que lo mantenía pegado al colchón. Se levantó porque tenía un propósito. Caminó hacia su escritorio. Sacó un cuaderno viejo que había comprado años atrás pero nunca había usado. Abrió la primera página. Tomó una pluma y comenzó a escribir. Al principio, solo salían palabras sueltas, pensamientos desorganizados. Pero luego, algo sucedió. Las palabras comenzaron a fluir, como un río que había estado bloqueado durante años y finalmente encontraba su cauce. Escribió durante 3 horas sin parar, sin cansarse, sin distraerse, completamente absorto. Y cuando finalmente se detuvo, miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Normalmente a esta hora, todavía estaría en la cama, sintiendo la culpa aplastante de otro día desperdiciado. Pero hoy era diferente. Hoy había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Alineación. En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Mateo descubrió que cuando estaba escribiendo, no necesitaba disciplina. No necesitaba fuerza de voluntad. No necesitaba motivarse. Simplemente lo hacía. Era como si una energía infinita fluyera a través de él. Se levantaba temprano sin esfuerzo. Escribía durante horas sin cansarse. Se olvidaba de comer porque estaba tan absorto en su trabajo. Y lo más sorprendente de todo, la pereza había desaparecido completamente. No porque la hubiera vencido, sino porque había dejado de existir. Porque, como esa voz misteriosa le había dicho, la pereza no es real. Es solo resistencia. Es tu cuerpo negándose a moverse en una dirección que tu alma sabe que es incorrecta. Pero cuando te alineas con tu propósito verdadero, esa resistencia desaparece. Y lo que queda es energía pura. Flujo. Lo que los antiguos maestros llamaban estar en armonía con el Tao. Lo que los científicos modernos llaman estado de flujo. Lo que las escrituras llaman caminar en el espíritu. Es el mismo principio, expresado de diferentes maneras. La ley del propósito alineado. Cuando haces lo que naciste para hacer, el universo te respalda. Tu cuerpo se energiza. Tu mente se aclara. Las puertas se abren. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades surgen. No porque seas más disciplinado o más fuerte, sino porque ahora estás fluyendo con la corriente del universo en lugar de nadar contra ella. Mateo escribió durante 30 días seguidos, sin fallar un solo día, sin necesitar motivación, sin luchar contra la pereza. Al final de esos 30 días, tenía el borrador de una novela, una historia sobre un hombre que pierde todo y encuentra su verdadero propósito. Una historia que era, esencialmente, su propia historia. Pero lo más importante no era la novela, era quien se había convertido Mateo en el proceso de escribirla. Se había transformado. De un hombre que no podía levantarse de la cama a un hombre que saltaba de la cama cada mañana emocionado por crear. Su cuerpo había cambiado. Había perdido 10 kilos sin intentarlo porque ahora se movía. Salía a caminar para pensar en sus personajes. Cocinaba comidas saludables porque su cuerpo las pedía. Su mente había cambiado. La niebla se había levantado. Podía concentrarse durante horas. Las ideas fluían libremente. Su alma había despertado. Sentía alegría otra vez. Propósito. Esa sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y entonces, algo más sucedió. Algo que confirmaría que la ley de la atracción es real. Que cuando te alineas con tu propósito, el universo conspira para ayudarte. Era un sábado por la mañana, 6 semanas después de aquella llamada telefónica que cambió su vida. Mateo estaba en una cafetería, editando su manuscrito, cuando alguien se sentó en la mesa de al lado. Un hombre de unos 50 años, bien vestido, leyendo un libro. Normalmente Mateo no habría notado, pero algo lo hizo mirar. El libro que el hombre leía se titulaba El poder del propósito. Interesante libro, dijo Mateo sin pensarlo. El hombre levantó la vista y sonrió. ¿Lo has leído? No, pero,
Recientemente descubrí algo sobre el propósito que cambió mi vida. ¿Así? Cuéntame. Y Mateo le contó. Le contó sobre la pereza, sobre la llamada misteriosa, sobre descubrir que la pereza no era debilidad sino desalineación, sobre encontrar su propósito de escribir y cómo todo había cambiado. El hombre lo escuchó con atención absoluta, y cuando Mateo terminó, sonrió de una manera extraña, como si supiera un secreto. ¿Sabes quién soy?, preguntó. Mateo negó con la cabeza. Soy editor. Trabajo para una de las editoriales más grandes de México. Y lo que acabas de contarme, esa es una historia que el mundo necesita escuchar. Mateo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si tienes esa historia escrita, me gustaría leerla. Y si es tan buena como sospecho que es, me gustaría publicarla. Mateo no podía creerlo. ¿Era esto real? ¿O estaba soñando? Yo tengo un manuscrito. Lo terminé hace 2 semanas. Perfecto. Envíamelo. Aquí está mi tarjeta. El hombre le dio su tarjeta, terminó su café, y se fue. Mateo se quedó sentado, sosteniendo la tarjeta, sintiendo que acababa de presenciar un milagro. Pero aquí está la verdad que necesitas entender: no fue un milagro. No fue suerte. No fue coincidencia. Fue la ley de la atracción en acción. Verás, las leyes universales que Dios estableció no son místicas o mágicas. Son tan reales y predecibles como la ley de gravedad. Cuando vives desalineado con tu propósito, cuando fuerzas tu energía en direcciones incorrectas, atraes resistencia, atraes bloqueos, atraes pereza. Pero cuando te alineas con tu propósito verdadero, cuando tu energía fluye en la dirección que tu alma quiere ir, atraes ayuda, atraes oportunidades, atraes a las personas correctas en el momento correcto. No porque seas especial, sino porque así funciona el universo. Es la ley de resonancia. Cuando vibras en la frecuencia de tu propósito, atraes todo lo que está en esa misma frecuencia. Mateo envió su manuscrito esa misma noche. 3 días después, el editor lo llamó. Mateo, leí tu libro de una sentada. No pude soltarlo. Esto es exactamente lo que estamos buscando. Historias reales de transformación que inspiren a las personas a encontrar su propósito. Quiero publicarlo. Y quiero que escribas más. Cuando Mateo colgó el teléfono, cayó de rodillas y lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de reconocimiento de que existe algo más grande que nosotros guiando nuestros pasos. En las semanas siguientes, todo se aceleró. Firmó un contrato con la editorial. Recibió un adelanto que le permitió pagar sus deudas y mudarse a un departamento mejor. Su libro entró en producción. Pero lo más importante no era el éxito externo. Era quien se había convertido internamente. Mateo ahora entendía algo que la mayoría de las personas nunca entienden. Que Dios no te pide que seas disciplinado con cosas que no son tuyas. Te pide que encuentres lo que es tuyo. Y cuando lo encuentras, la disciplina se vuelve innecesaria. Porque estás haciendo lo que amas. Lo que fuiste diseñado para hacer. La Biblia dice: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. La mayoría interpreta esto como: sé bueno y Dios te dará lo que quieres. Pero el significado real es más profundo. Significa: cuando te alineas con tu propósito divino, cuando haces lo que tu alma fue diseñada para hacer, los deseos de tu corazón y la voluntad de Dios se vuelven la misma cosa. Ya no hay conflicto. Ya no hay resistencia. Ya no hay pereza. Hay solo flujo. Armonía. Creación. Un día, Mateo recibió un mensaje de Facebook. Era de Patricia, su ex esposa. Mateo, me enteré de tu libro. Alguien me envió el artículo que salió en el periódico. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre supe que había grandeza dentro de ti. Solo tenías que encontrarla. Los niños quieren verte. Podemos hablar. Mateo leyó el mensaje 3 veces. Y luego cerró los ojos y agradeció. Porque entendió algo más. Cuando te transformas, cuando te conviertes en la versión de ti que siempre debiste ser, todo lo que perdiste por estar desalineado tiene la oportunidad de regresar. Pero esta vez, de la manera correcta. Con la versión correcta de ti. Se reunió con Patricia y los niños una semana después.
Fue incómodo al principio. Había mucho dolor, muchas heridas. Pero Santiago, su hijo de 9 años, le dijo algo que nunca olvidaría. Papá, te ves diferente. Tus ojos brillan otra vez. Y Mateo se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Sus ojos brillaban, porque su alma había despertado. Patricia le dijo, no sé qué pasó, Mateo, pero eres una persona diferente. Puedo sentirlo. Ya no estás perdido. No respondió Mateo. Ya no estoy perdido, porque finalmente encontré lo que estaba buscando. No era éxito. No era dinero. Era propósito. Era hacer lo que nací para hacer. Esa noche, después de despedirse de su familia, Mateo caminó por las calles de Monterrey sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. La paz profunda de saber que estás en el camino correcto. Que estás haciendo lo que debes hacer. Que tu vida tiene sentido. Y entonces recordó aquella voz en el teléfono. Aquella noche oscura cuando estaba a punto de terminar todo. ¿Quién había sido? ¿Un ángel? ¿Su intuición? ¿Dios hablándole directamente? No lo sabía. Y decidió que no importaba. Lo que importaba era que había escuchado. Había respondido. Había tomado acción. Y eso había marcado toda la diferencia. 6 meses después, el libro de Mateo, Despierta, Cómo vencí la pereza encontrando mi propósito, se publicó. Se convirtió en un bestseller en México en 3 semanas. Miles de personas le escribían todos los días. Personas que se sentían identificadas. Que estaban atrapadas en la misma parálisis que él había experimentado. Que pensaban que eran perezosas, débiles, sin disciplina. Y todas hacían la misma pregunta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es el método? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? Mateo decidió escribir un segundo libro. Pero esta vez, no sería una historia. Sería un manual. Una guía paso a paso del método que él había descubierto. El método definitivo de Dios para vencer la pereza. Y esto es lo que descubrió al reflexionar profundamente sobre su transformación. Paso 1. Reconoce que la pereza no es el problema. Es el síntoma. La mayoría de personas pasan años luchando contra la pereza. Comprando libros de productividad. Tratando de ser más disciplinados. Pero están luchando contra el síntoma, no contra la causa. La causa es desalineación. Estás tratando de forzarte a hacer cosas que tu alma no quiere hacer. Y el universo te paraliza como forma de protección. Es como cuando pones tu mano en una estufa caliente. Tu cuerpo te hace retirarla inmediatamente. No eres débil. Tu cuerpo te está salvando. Lo mismo pasa con la pereza. Tu alma te está salvando de desperdiciar tu vida en el camino equivocado. Paso 2. Haz la pregunta sagrada. La pregunta que esa voz misteriosa le hizo a Mateo. Si tuvieras todo el dinero del mundo y pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías con tu tiempo? Esta pregunta es sagrada porque elimina todas las excusas, todo el ruido, todas las voces externas diciendo lo que deberías hacer, y te conecta directamente con la voz de tu alma, con tu propósito divino. Pero tienes que ser brutalmente honesto. No puedes responder lo que crees que deberías responder. Tienes que responder lo que tu corazón realmente desea. Paso 3. Identifica la resistencia. Mira tu vida actual. ¿Dónde sientes más resistencia? ¿Qué tareas te cuestan más trabajo empezar? ¿Dónde procrastinas más? Eso no es coincidencia. Eso es tu alma diciéndote, esto no es lo tuyo. Esto no es para lo que naciste. La resistencia es información. Es guía. No es algo que debas vencer con disciplina. Es algo que debes escuchar con sabiduría. Paso 4. Haz un pequeño acto de alineación. No tienes que renunciar a tu trabajo mañana. No tienes que cambiar toda tu vida de golpe. Solo haz una cosa pequeña en dirección a tu propósito verdadero. Como Mateo escribiendo en su cuaderno esa primera mañana. Un acto pequeño, pero alineado. Y observa lo que pasa. Observa cómo, mágicamente, tienes energía para eso. Como el tiempo se expande. Como no necesitas motivación. Esa es tu confirmación. Esa es tu brújula. Paso 5. Confía en la ley de la atracción. Cuando comienzas a moverte en dirección a tu propósito, el universo responde. No inmediatamente. No siempre de la forma que esperas. Pero siempre.
Puertas se abren. Personas aparecen. Oportunidades surgen. Como el editor en la cafetería. Como el mensaje de Patricia. Como el éxito del libro. Pero solo si confías. Solo si sigues moviendo tus pies en la dirección correcta, incluso cuando no ves el camino completo. Como dice Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Eso es exactamente lo que significa. No trates de entender todo. No trates de ver el mapa completo. Solo da el siguiente paso en dirección a tu propósito. Y confía en que el camino se revelará. Paso 6. Abandona la identidad de persona perezosa. Esto es crucial. Mientras sigas identificándote como alguien perezoso, seguirás siendo perezoso. No porque sea tu naturaleza, sino porque vivimos según nuestra identidad. Mateo dejó de decir soy perezoso. Y comenzó a decir estaba desalineado. Ahora estoy encontrando mi camino. Cambió su identidad. Y su realidad cambió con ella. Paso 7. Celebra el flujo, no la disciplina. El mundo te enseña a celebrar la disciplina. A admirar a las personas que se esfuerzan a hacer cosas que odian. Pero Dios te enseña algo diferente. Te enseña a buscar el flujo. A hacer lo que amas. A encontrar tu diseño único. Como dice 1 Corintios, hay diferentes dones, pero el mismo Espíritu los concede. Hay diferentes maneras de servir, pero el mismo Señor es servido. No todos nacimos para lo mismo. Tu propósito es único. Y cuando lo encuentras, no necesitas disciplina. Necesitas simplemente permitirte ser quien naciste para ser. Mateo enseñó este método a miles de personas a través de sus libros, conferencias y coaching. Y una y otra vez, vio el mismo patrón. Personas que habían luchado con la pereza durante años, que habían intentado todo, que se habían dado por vencidos, de repente se transformaban. En semanas. A veces en días. No porque se volvieran más disciplinados, sino porque encontraron su propósito, su alineación, su flujo. Y la pereza simplemente desapareció, como niebla bajo el sol. Un año después de publicar su primer libro, Mateo recibió un email que lo estremeció. Era de un hombre llamado Roberto. Un ingeniero de 42 años que vivía en Guadalajara. En su mensaje, Roberto describía una situación que le sonaba dolorosamente familiar a Mateo. Había perdido su trabajo hace 6 meses. Su esposa estaba considerando el divorcio. Pasaba días enteros en la cama, paralizado por la depresión y la pereza. Había leído el libro de Mateo pero no podía hacer que funcionara para él. He intentado encontrar mi propósito, escribió Roberto. He hecho la pregunta, pero no recibo respuesta. No sé qué se supone que debo hacer con mi vida. Y cada día que pasa me siento más perdido. ¿Qué hago cuando no puedes encontrar tu propósito? Significa que no tengo uno. Mateo leyó ese email 3 veces. Y se dio cuenta de algo. Había compartido su método, pero no había compartido la parte más importante. La parte que él había descubierto solo después de ayudar a cientos de personas. Le respondió a Roberto pidiéndole una llamada. Cuando hablaron, Mateo le hizo una pregunta diferente. Roberto, olvida la pregunta del $1.000.000 por un momento. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué problema en el mundo te rompe el corazón? Roberto se quedó en silencio por un momento. No entiendo la pregunta. ¿Qué injusticia ves que te hace enojar? ¿Qué sufrimiento ves que te hace querer llorar? ¿Qué problema, si pudieras resolverlo, sentirías que tu vida tuvo sentido? Roberto pensó. Y luego, con voz temblorosa, respondió. Los niños de la calle. Siempre me han roto el corazón. Cuando era niño, mi mejor amigo vivía en la calle. Su familia no tenía nada. Vi cómo el sistema los ignoraba. Como nadie se preocupaba. Y siempre pensé que si algún día tuviera recursos, haría algo al respecto. Pero luego la vida pasó. Conseguí trabajo. Me concentré en mi carrera. Y me olvidé de ese sueño. Roberto, dijo Mateo con firmeza, acabas de encontrar tu propósito. ¿Qué? No, yo soy ingeniero. No sé nada sobre trabajo social o... No importa lo que estudiaste. Importa lo que tu corazón quiere resolver. Verás,
Hay dos formas de encontrar tu propósito. Una es preguntarte qué te llena de alegría, pero la otra, igualmente poderosa, es preguntarte qué problema quieres resolver, porque tu propósito siempre está en la intersección de tu don único y la necesidad del mundo. Mateo le explicó algo que había aprendido de sus años ayudando a otros. Muchas personas no pueden identificar lo que los hace felices porque han estado desconectados de su alegría durante tanto tiempo que ya ni siquiera la reconocen. Pero todos pueden identificar lo que los hace enojar, lo que sienten que está mal en el mundo, lo que desearían cambiar. Y ahí, en esa pasión por resolver un problema, está su propósito. Pero Mateo, no tengo dinero. No tengo recursos. ¿Cómo voy a ayudar a niños de la calle? ¿Quién dijo que necesitas dinero? Solo necesitas comenzar. Puedes ser voluntario en un refugio. Puedes tutorar a un niño. Puedes crear un blog compartiendo historias que hagan visible el problema. Hay 1000 formas de servir tu propósito sin dinero. El dinero viene después. Primero viene el servicio. Primero viene la alineación. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y luego Roberto dijo algo que cambiaría el curso de esta historia. ¿Sabes qué es lo loco, Mateo? Desde que empezamos esta conversación, siento algo en mi pecho. Como energía. Como si algo se hubiera despertado. Eso, sonrió Mateo, es tu alma reconociendo su propósito. Eso es la alineación. Y ahora que la has sentido, nunca volverás a ser el mismo. Roberto colgó esa llamada y, por primera vez en 6 meses, salió de su casa con un propósito. Investigó organizaciones que trabajaban con niños de la calle en Guadalajara. Ofreció sus servicios como voluntario en una. Al principio solo ayudaba 2 horas a la semana. Pero esas 2 horas lo llenaban más que 40 horas en su antiguo trabajo de ingeniería. En 3 meses, Roberto estaba ayudando 20 horas a la semana. Había creado un programa de tutoría. Había conseguido que otros profesionales se unieran. Había comenzado a recaudar fondos. Y la pereza había desaparecido completamente. Un año después, Roberto dejó su búsqueda de otro trabajo de ingeniería y fundó una organización sin fines de lucro dedicada a sacar niños de las calles. Hoy, su organización ha ayudado a más de 500 niños. Y su esposa, quien había estado a punto de dejarlo, le dijo algo hermoso. El hombre con el que me casé ha vuelto. No, es mejor. Es la versión de ti que siempre supe que podía ser. Esta historia le enseñó a Mateo la lección final. El propósito no siempre se trata de ti. A veces se trata de a quien estás destinado a servir. Dios no te dio tus dones para que los guardes. Te los dio para que los uses en servicio de otros. Y cuando encuentras a quien servir, cuando encuentras el problema que naciste para resolver, la pereza se vuelve imposible. Porque ya no estás viviendo para ti. Estás viviendo para algo más grande que tú. Y eso es lo que te da energía infinita. A medida que Mateo ayudaba a más personas a superar la pereza encontrando su propósito, comenzó a notar patrones. Leyes universales que operaban consistentemente, sin excepción. Y se dio cuenta de que estas leyes no eran nuevas. Estaban en las escrituras sagradas. Estaban en las enseñanzas de los maestros espirituales. Estaban en la física cuántica. Eran las mismas verdades, expresadas en diferentes lenguajes. La ley de la vibración. Todo en el universo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Tus pensamientos son energía. Tus emociones son energía. Tu cuerpo es energía. Cuando estás desalineado con tu propósito, vibras en una frecuencia baja. Letargo. Apatía, resistencia, y atraes más de lo mismo. Pero cuando te alineas con tu propósito, tu frecuencia se eleva. Entusiasmo, inspiración, flujo, y atraes oportunidades, personas y circunstancias que coinciden con esa frecuencia elevada. Como dice en el Salmo 37, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tu deleite, tu vibración más alta, se alinea con lo divino, tu propósito, tus deseos se manifiestan. La ley de la acción inspirada. Hay una diferencia entre acción forzada y acción inspirada. Acción forzada es cuando usas fuerza de voluntad para hacer algo que no quieres hacer. Es agotadora, insostenible, y generalmente produce resultados mediocres.
Acción inspirada es cuando haces algo porque tu alma te está llamando a hacerlo. Es energizante, sostenible, y produce resultados extraordinarios. La pereza es tu alma negándose a tomar acción forzada. No es que no puedas actuar, es que no puedes actuar en la dirección equivocada. Pero cuando encuentras tu propósito, la acción inspirada fluye naturalmente. No tienes que forzarte, tienes que permitirte. La ley del servicio. Esta es quizás la más poderosa de todas, y es la que menos se enseña. Tu propósito nunca es solo sobre ti. Siempre involucra servir a otros, resolver un problema, llenar una necesidad, aliviar un sufrimiento. Cuando tu propósito es egoísta, cuando es solo sobre tu éxito, tu dinero, tu fama, tu frecuencia vibratoria permanece limitada, y atraes resultados limitados. Pero cuando tu propósito es servir, cuando es contribuir a algo más grande que tú, tu frecuencia se expande exponencialmente, y el universo se mueve para ayudarte. Como Jesús enseñó, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor. No es moralismo, es ley universal. El servicio amplifica tu poder. La ley de la siembra y la cosecha, también conocida como la ley del karma. Lo que siembras, cosechas. Si siembras resistencia, luchando contra la pereza con fuerza, cosecharás más resistencia. Si siembras alineación, moviendo hacia tu propósito, cosecharás flujo. Mateo lo vio una y otra vez. Las personas que intentaban vencer la pereza con disciplina brutal cosechaban burnout, resentimiento y eventualmente regresaban a la pereza. Pero las personas que encontraban su propósito y se movían hacia él con consistencia gentil cosechaban transformación, éxito y alegría sostenible. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que se siembra, se cosecha. Si siembras en dirección a tu propósito divino, cosecharás los frutos de ese propósito. La ley del desapego. Esta es la más paradójica y la más difícil de entender. Tienes que desear profundamente tu propósito, pero también tienes que soltar el cómo y el cuándo se manifestará. Cuando Mateo envió su manuscrito al editor, no sabía si sería aceptado. No podía controlar eso, pero sí podía controlar su acción inspirada de escribir y enviar. Hizo su parte, y luego soltó el resultado. Y el resultado llegó, no porque lo controlara, sino porque confió. Mateo enseñaba, tu trabajo es alinearte y actuar. El trabajo del universo es traer los resultados. No inviertas los roles. Cuando tratas de controlar los resultados, creas resistencia, ansiedad, que bloquea el flujo. Cuando sueltas los resultados y confías en el proceso, creas apertura, receptividad, que permite el flujo. La ley de la persistencia alineada. La última ley que Mateo identificó fue esta: cuando estás alineado con tu propósito, la persistencia no es sacrificio, es alegría. No tienes que forzarte a continuar. Continúas naturalmente porque amas lo que haces. Por eso los grandes maestros, artistas, científicos, líderes espirituales pueden trabajar en su propósito durante décadas sin quemarse. No es porque tengan más disciplina, es porque están haciendo lo que aman, lo que nacieron para hacer. Como dice Eclesiastés, además, es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todo su trabajo. El disfrute en tu trabajo no es lujo, es señal de alineación. Estas leyes operaban en la vida de Mateo todos los días, y operaban en la vida de cada persona que él ayudaba a transformarse. No eran teorías, eran realidades tan consistentes como la gravedad. Y cuando las personas las entendían y las aplicaban, la pereza se disolvía. No porque la vencieran, sino porque dejaba de tener razón de existir. 2 años después de publicar su primer libro, en una tarde de primavera, Mateo recibió una llamada que no esperaba. Era Patricia. Mateo, necesito verte. Hay algo que necesito decirte. Se encontraron en el mismo parque donde solían llevar a los niños cuando aún eran una familia. Santiago y Emilia corrían alrededor, más grandes ahora, riendo, ajenos a la conversación seria que estaba por suceder. Patricia lo miró con esos ojos que él había amado desde que se conocieron en la universidad. He estado pensando mucho estos últimos meses, comenzó. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Sobre quién eras entonces y quién eres ahora.
Mateo escuchó en silencio, su corazón latiendo fuerte. Cuando te dejé, pensé que era porque eras perezoso. Porque no querías intentarlo. Pero ahora, después de leer tu libro, después de ver tu transformación, entiendo algo que no entendía entonces. ¿Qué? Preguntó Mateo suavemente. Que no eras perezoso. Estabas muriendo. Tu alma se estaba apagando porque estabas viviendo una vida que no era tuya. Y yo, sin saberlo, te estaba presionando para que siguieras en ese camino. Porque era el camino seguro. El camino lógico. El camino que yo pensaba que debíamos seguir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia. Perdóname, Mateo. Perdóname por no ver tu dolor. Por no entender que necesitabas encontrar tu propósito. No solo tener éxito en algo que no amabas. Mateo sintió su propia garganta cerrarse. Tú no tienes nada que perdonar, Patricia. Tú hiciste lo correcto. Tenías que irte. Porque si te hubieras quedado, yo nunca habría tocado fondo. Nunca habría tenido que enfrentarme a mí mismo. Nunca habría encontrado mi propósito. Tu partida no me destruyó. Me salvó. Patricia lo miró con una mezcla de asombro y alivio. ¿De verdad piensas eso? Sé eso. Todo tuvo que pasar exactamente como pasó. Cada pérdida. Cada dolor. Cada momento oscuro. Todo fue parte del camino que necesitaba recorrer para convertirme en quien soy ahora. Se quedaron en silencio por un momento, viendo a los niños jugar. Mateo, dijo Patricia finalmente, la relación con Javier no funcionó. Terminó hace 3 meses. Y desde entonces he estado pensando en nosotros. En si hay una posibilidad de... No terminó la frase. Pero no era necesario. Mateo tomó su mano. Patricia, te amo. Siempre te he amado. Pero no puedo volver a ser quien era. No puedo volver a vivir una vida que no es mía, incluso por ti. Lo sé. Y no te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo que construyamos algo nuevo. No basado en expectativas o en lo que deberíamos ser, sino en quienes realmente somos. En nuestros propósitos verdaderos. ¿Crees que podemos hacer eso? Mateo la miró. Y vio algo diferente en sus ojos. Vio que ella también había cambiado. Había crecido. Había aprendido. Sí, dijo finalmente. Creo que podemos. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta y deliberada. No se apresuraron. No forzaron nada. Patricia comenzó su propio viaje de encontrar su propósito. Descubrió que su pasión era ayudar a mujeres emprendedoras. Comenzó un negocio de coaching. Y Mateo continuó escribiendo, enseñando, transformando vidas. Pero ahora lo hacían como socios. Como 2 personas que habían encontrado su propia luz y ahora podían caminar juntos sin perderse en el otro. 6 meses después, se casaron de nuevo. Una ceremonia pequeña, íntima, con solo los niños y algunos amigos cercanos. En sus votos, Mateo dijo algo que todos los presentes recordarían. Patricia, no me caso contigo porque te necesite para estar completo. Me caso contigo porque estoy completo, y quiero compartir esa plenitud contigo. No me caso contigo para llenar un vacío. Me caso contigo para celebrar una abundancia. Y prometo nunca más vivir una vida que no sea mía. Porque ahora sé que la mejor forma de amarte es ser completamente yo mismo. Y Patricia respondió. Y yo prometo amarte exactamente como eres. No como quien yo pienso que debería ser. Prometo celebrar tu propósito, incluso cuando no lo entienda completamente. Y prometo vivir mi propio propósito, para que podamos caminar juntos como 2 personas completas, no como 2 mitades buscando completarse. Fue el comienzo no de la vieja vida, sino de una nueva, construida sobre un fundamento completamente diferente. El fundamento de la alineación, del propósito, de la verdad. Hoy, 4 años después de aquella noche oscura cuando Mateo estuvo a punto de terminar con su vida, él es un hombre completamente transformado. Ha escrito 5 libros bestsellers sobre propósito, alineación y las leyes universales. Ha dado conferencias en 20 países. Ha ayudado a más de 100,000 personas a superar la pereza encontrando su propósito. Pero esos números no son lo que más le importa. Lo que más le importa son las historias, como la de Ana,
una madre soltera de 3 hijos que pensaba que era demasiado tarde para ella, que encontró su propósito enseñando a otras madres solteras cómo manejar sus finanzas. Y ahora tiene un podcast con millones de descargas, como la de David, un ejecutivo corporativo exitoso que ganaba 6 cifras pero sentía que su vida no tenía sentido, que renunció para convertirse en mentor de jóvenes en riesgo. Y ahora dice que es el más rico que ha sido jamás, aunque gana una fracción de lo que ganaba antes. Como la de Sofía, una estudiante universitaria de 20 años que estaba estudiando medicina solo porque su familia esperaba que fuera doctora, que tuvo el valor de cambiar a arte. Y ahora es una ilustradora reconocida cuyo trabajo toca millones de corazones. Historias de personas que estaban paralizadas, que pensaban que eran perezosas, débiles, sin remedio, pero que descubrieron la misma verdad que Mateo descubrió, que la pereza no es debilidad, es desalineación, y la solución no es más disciplina, es más propósito. Una tarde, Mateo estaba en su oficina preparando material para su próxima conferencia cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. Por un momento, pensó en no contestar, pero algo lo hizo levantar el teléfono. Bueno. Hubo un silencio. Y luego, esa voz que reconocería en cualquier lugar. La misma voz de aquella noche 4 años atrás. Hola, Mateo. El corazón de Mateo se detuvo. La voz rió suavemente. Una risa llena de calidez. Ya te lo dije, Mateo. Soy lo que necesitabas escuchar cuando más lo necesitabas. Algunos me llaman intuición. Otros me llaman ángel guardián. Otros simplemente me llaman coincidencia. El nombre no importa. ¿Por qué me llamas ahora? Para decirte que tu trabajo ha apenas comenzado. Has ayudado a miles, pero estás destinado a ayudar a millones. Hay un mensaje que debes llevar al mundo. Un mensaje que no has compartido completamente aún. ¿Qué mensaje? Que la pereza es el lenguaje del alma. Es la forma en que Dios te habla cuando estás viviendo fuera de su diseño para ti. No es un defecto. Es un GPS divino. Y cuando aprendes a escucharlo en lugar de luchar contra él, encontrarás el camino que siempre estuvo esperándote. Mateo sintió escalofríos recorrer todo su cuerpo. ¿Y cómo comparto ese mensaje? Ya lo estás haciendo. Solo continúa. Confía. El resto se revelará cuando sea el momento. Y recuerda esto, Mateo. Cada persona que ayudas a despertar crea una onda que despierta a cientos más. Estás plantando semillas que darán frutos durante generaciones. Espera, no cuelgues. Tengo tantas preguntas. Las respuestas vienen cuando vives las preguntas. Sigue viviendo tu propósito, Mateo. Sigue siendo el canal. El resto llegará. Y la línea se cortó. Mateo se quedó sentado en su oficina, con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de recibir una bendición. Una confirmación. Un recordatorio de que hay fuerzas invisibles guiándonos cuando nos atrevemos a escuchar. Esa noche, en la cena con Patricia y los niños, Santiago le preguntó: «Papá, ¿qué haces todo el día cuando escribes?» Mateo sonrió. «Ayudo a las personas a recordar quiénes son realmente. A recordar que vinieron a este mundo con un propósito único. Y que cuando lo encuentran, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza». «¿Y tú encontraste tu propósito, papá?» «Sí, hijo. Lo encontré. O mejor dicho, él me encontró a mí. Cuando finalmente estuve listo para escuchar». Emilia, su hija de 12 años, agregó: «Mi maestra dice que yo soy perezosa porque no hago la tarea de matemáticas». Mateo la miró con ternura. «¿Te gusta la matemática?» «No. Me aburre. Pero me encanta escribir historias». «Entonces no eres perezosa, mi amor. Solo necesitas encontrar la forma de aprender matemáticas que tenga sentido para ti, porque fuiste diseñada para crear historias. Ese es tu don. Y los dones nunca se sienten como trabajo». Patricia sonrió, tomando la mano de Mateo bajo la mesa. Y en ese momento, Mateo supo con absoluta certeza que todo había valido la pena. Cada momento oscuro, cada pérdida, cada lágrima. Porque lo habían llevado aquí, a este momento, a esta vida, a este propósito. Y ahora,
Su misión era asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir tanto tiempo como él había sufrido antes de descubrir la verdad. La verdad de que la pereza no es tu enemigo, es tu maestro. Y cuando aprendes su lección, cuando escuchas lo que tu alma está tratando de decirte, todo cambia. No porque te vuelvas más disciplinado, sino porque te vuelves más tú. Así que déjame darte ahora, de forma clara y directa, el método definitivo de Dios para vencer la pereza. El mismo método que transformó a Mateo y a miles de personas más. Primero, deja de luchar contra la pereza. Escúchala. La pereza es un mensaje. Te está diciendo que estás desalineado, que estás tratando de vivir una vida que no es tuya. Agradece ese mensaje. Es tu alma tratando de salvarte. Segundo, haz las preguntas sagradas. ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? ¿Qué problema en el mundo te rompe el corazón? ¿Qué harías incluso si nadie te pagara por hacerlo? Las respuestas a estas preguntas son tu mapa hacia tu propósito. Tercero, da un paso pequeño pero alineado. No tienes que cambiar toda tu vida mañana. Solo haz una cosa, por pequeña que sea, en dirección a tu propósito. Y observa cómo mágicamente tienes energía para eso. Cuarto, confía en las leyes universales. La ley de la atracción. La ley de la vibración. La ley del servicio. Cuando te alineas con tu propósito, estas leyes trabajan a tu favor. El universo conspira para ayudarte, pero solo si confías y actúas. Quinto, suelta el control del cómo y cuándo. Tu trabajo es alinearte y actuar. El trabajo del universo es traer los resultados. No inviertas los roles. Haz tu parte con excelencia, y luego confía en el proceso. Sexto, entiende que tu propósito siempre involucra servir. No es solo sobre ti. Es sobre cómo puedes usar tus dones únicos para aliviar el sufrimiento, resolver problemas, traer belleza o verdad al mundo. El servicio amplifica tu poder. Séptimo, sé paciente pero persistente. La transformación no sucede de la noche a la mañana. Pero cuando estás alineado, la persistencia no es sacrificio. Es alegría. Es simplemente seguir haciendo lo que amas. Este es el método. Simple pero profundo. Antiguo pero revolucionario. No requiere fuerza sobrehumana. Requiere honestidad profunda. No requiere perfección. Requiere dirección correcta. No requiere que lo tengas todo resuelto. Requiere que des el siguiente paso. Y lo más hermoso de todo es esto. Cuando transformas tu propia vida encontrando tu propósito, automáticamente inspiras a otros a encontrar el suyo. Como Mateo descubrió, no estás aquí solo para ti. Estás aquí para ser un canal, un puente, una luz que ayuda a otros a encontrar su camino. Esa es la forma de Dios. Esa es la ley universal del amor. Cuando vives tu propósito, no solo te salvas a ti mismo, salvas a todos los que tocas. Y ellos salvan a todos los que ellos tocan. Y así, una persona a la vez, el mundo se transforma. No porque todos tengamos el mismo propósito, sino porque cada uno encuentra y vive el suyo. Y ahora déjame preguntarte algo directamente a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Qué te está diciendo tu pereza? ¿Qué mensaje estás ignorando? ¿En qué área de tu vida sientes más resistencia? Porque esa resistencia no es tu enemigo, es tu guía. Es tu alma gritándote que hay otro camino. Un camino mejor. Un camino que es tuyo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Antes de cerrar este video. Antes de seguir con tu día. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Y hazte esta pregunta con total honestidad. Si tuviera todo el dinero del mundo y pudiera hacer cualquier cosa, ¿qué haría con mi tiempo? No pienses demasiado. No filtres la respuesta. Solo escucha. La primera cosa que venga a tu mente es tu alma hablándote. Escríbela en los comentarios. Compártela con esta comunidad. Porque cuando declaras tu propósito, cuando lo pones en palabras, comienzas a activar la ley de la atracción. El universo comienza a reorganizarse para ayudarte. Y si esta historia te tocó, si algo dentro de ti despertó, no la guardes para ti. Compártela. Envíasela a alguien que conozcas que está luchando con la pereza, que se siente perdido, que necesita escuchar que no está roto, solo desalineado. Suscríbete a Relatos con Sabiduría si aún no lo has hecho. Activa esa campanita. Dale like a este video.
porque cada semana compartimos historias como esta. Historias que no solo entretienen, que transforman, que despiertan. Y recuerda las palabras que aquella voz misteriosa le dijo a Mateo: la pereza es el lenguaje del alma. Es la forma en que Dios te habla cuando estás viviendo fuera de su diseño para ti. Deja de luchar. Empieza a escuchar. Tu propósito está esperándote. No importa cuántos años hayas perdido. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado. No importa lo perdido que te sientas ahora mismo. Tu propósito sigue ahí. Esperando. Paciente. Inmutable. La única pregunta es: ¿estás listo para encontrarlo? Porque cuando lo hagas, cuando des ese primer paso pequeño pero alineado, cuando elijas escuchar en lugar de luchar, todo cambiará. La pereza desaparecerá como niebla bajo el sol de la mañana. Y en su lugar, encontrarás algo infinitamente más poderoso. Encontrarás tu vida real. La vida que siempre estuvo esperándote. La vida que fuiste diseñado para vivir. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, vive tu verdad. Sigue tu propósito. Y confía en el plan que fue diseñado específicamente para ti. Porque cuando lo hagas, descubrirás lo que Mateo descubrió. Que nunca fuiste perezoso. Solo estabas esperando encontrar tu razón para despertar. Y hoy puede ser ese día.